Imaginen un auto diseñado en México. Una campana que prometía revolucionar la industria automotriz mundial. No era solo un proyecto nacionalista, era un proyecto real y funcional, con ambiciones internacionales. Pero entonces, sin una explicación clara, desapareció. ¿Quién lo borró? ¿Por qué se silenció un proyecto con tanto potencial? Esta es la historia de un vehículo que pudo cambiarlo todo, pero terminó enterrado en el olvido. Eso hasta el final, porque lo que están descubriendo tiene mucho más que ver con la política, la economía y la potencia, que con motores y neumáticos. Y es más inquietante, podría volver a ocurrir. En las décadas de 1970 y 1980, México vivía un período de efervescencia. El país quería algo más que ensamblar autos extranjeros. Quería crear su propio vehículo, concebido, diseñado y fabricado en suelo mexicano. Nació una ambición audaz, un automóvil nacional, asequible para la población y con tecnología capaz de competir con gigantes internacionales. El gobierno impulsó proyectos de innovación, las universidades se movilizaron y brillantes ingenieros idearon ideas revolucionarias. Uno de estos proyectos sobresalió. Un auto compacto, económico y ecológico con líneas futuristas, diseñado íntegramente para las calles mexicanas. Parecía que, por fin, México tendría un auto propio. Pero lo que parecía un paso hacia la independencia tecnológica, pronto se convertiría en silencio y olvido. Y entonces nació Ecovía, un nombre que simbolizaba no solo un vehículo, sino una promesa. Desarrollado por ingenieros visionarios y con el apoyo de universidades mexicanas, el Ecovía era más que un auto. Era un proyecto de soberanía tecnológica. Pequeño, ligero y con un diseño aerodinámico, consumía menos combustible que cualquier competidor en aquel momento. Su motor híbrido experimental fue considerado demasiado audaz por algunos, pero prometedor por muchos. La idea era simple: un auto asequible para las masas, de bajo costo de mantenimiento e ideal para el tráfico urbano de México. La prensa local estaba entusiasmada con la noticia, y los titulares proclamaban que México estaba a punto de hacer historia automotriz. Pero esta historia, desafortunadamente, daría un giro inesperado. Tras el entusiasmo y los aplausos, se agitaban fuerzas silenciosas tras bambalinas, y lo que parecía un comienzo triunfal, pronto comenzaría a desmoronarse. A medida que la Ecovía ganaba atención mediática y apoyo popular, algo curioso comenzó a suceder. Se cancelaron reuniones con inversionistas internacionales. Socios que previamente habían expresado entusiasmo comenzaron a retirarse. Y la financiación pública, que inicialmente parecía asegurada, se redirigió discretamente a otros proyectos. Muchos creen que la Ecovía favoreció a intereses mayores. Después de todo, un auto nacional, barato y eficiente, podría amenazar directamente el mercado de los gigantes automotrices extranjeros que ya dominaban Latinoamérica. El proyecto comenzó a enfrentar retrasos inexplicables. Los componentes esenciales dejaron de llegar, y los ingenieros, que antes sonreían en las conferencias de prensa, ahora evitaban cualquier contacto con los periodistas. La atmósfera eufórica dio paso a un silencio incómodo. Y la pregunta que no quería ser ignorada era: ¿quién estaba saboteando el futuro automotriz de México? Todo se derrumba demasiado rápido. Quienes celebraban con orgullo nacional llegaron cuando la Ecovía dejó de avanzar. La financiación se revisó oficialmente, los prototipos se almacenaron en sótanos y, de la noche a la mañana, el proyecto se anunció en pausa indefinida. En el centro de control hay una explicación contundente: solo comunicaciones frías y cancelaciones sin cerrar. Los ingenieros fueron reasignados a otros trabajos. Algunos recibieron ofertas amistosas para seguir empleados. El coche que prometía cambiar la movilidad del país desapareció sin dejar rastro, como si alguien hubiera borrado su existencia. Pero las máquinas, los planes y las ideas no se destruyeron en absoluto. Cayeron en manos de los pozos, enterrados bajo capas de burocracia y olvido. El sueño nacional se desvaneció, mientras otros seguían vendiendo coches importados sin una competencia real. Con el tiempo,
comenzaron a circular versiones. Algunos hablaban de arrestos de fabricantes extranjeros que veían a Ecovía como una competencia peligrosa para sus ventas en Latinoamérica. Otros mencionaban corrupción en círculos gubernamentales, contratos desviados, promesas incumplidas y sobornos para descarrilar el proyecto. Hubo quienes creyeron que el sueño fue comprado a cambio de mantener la dependencia de los coches importados. Incluso hubo rumores de sabotaje industrial, artículos clave que fallaron justo antes de las manifestaciones, proveedores que desaparecieron de la noche a la mañana. Es cierto que los poderes en la sombra prefieren mantener el statu quo. Mientras tanto, el público nunca supo que estuvo al borde de tener un auto propio, diseñado para sus calles, por su gente. Aunque la Ecovía fue silenciada, su espíritu se filtró en otros proyectos. Ingenieros dispersos llevaron sus conceptos a talleres pequeños, a sistemas de transporte local, a soluciones de movilidad urbana sin anuncio oficial. Algunos elementos de su diseño reaparecieron en autos eléctricos artesanales y en prototipos de bajo consumo en comunidades rurales. El verdadero legado del automóvil desaparecido no fue un modelo en la calle, sino la semilla de pensamiento que México podía imaginar, diseñar y construir. Eso sigue latente en talleres clandestinos, en jóvenes que hoy retoman ideas viejas con tecnología nueva. El proyecto fue enterrado en la superficie, pero nunca murió por completo. Y quienes conocen la historia lo saben. La promesa sigue ahí, esperando otra oportunidad. El auto que desapareció no solo es una historia de traición o pérdida, es una advertencia. ¿Cuántas ideas poderosas duermen hoy bajo el polvo porque alguien decidió que no convenía que salieran a la luz? Si la Ecovía hubiera prosperado, México tendría una voz más fuerte en la movilidad regional. Pero todavía hay una posibilidad. El conocimiento no se pierde del todo. Recuperar, documentar y revivir esos proyectos es un acto de reconstrucción de soberanía. Tú que viste esto, comparte la historia. Haz que el silencio se rompa. Busca a los que aún guardan piezas. Apoya a los ingenieros emergentes y pregúntate, ¿qué otra promesa nacional está al borde de desaparecer? El futuro del auto mexicano podría depender de que alguien lo recuerde. Suscríbete para más historias ocultas de la ingeniería y la innovación en México. Dale like si crees que México merece impulsar su propia tecnología. Comparte este video para que más personas conozcan esta historia silenciada. Fuente principal: testimonios reales, archivos técnicos, documentos clasificados. ¿Conoces a alguien que trabajó en la Ecovía? Déjalo en los comentarios.